Vamos entrando en la última etapa del armado del dashboard de inventario. Y en este video veremos cómo podemos aplicar formatos condicionales dentro de Power BI para hacer más intuitiva la visualización de los reportes. Antes de comenzar, aclaramos que realizamos algunas mejoras en las fórmulas DAX que creamos anteriormente de rotación de inventario, utilizando la función divide, que da la posibilidad que en las divisiones por cero la medida coloque un resultado y corrijamos el error que daba en esos casos o el valor infinito. Ahora sí, en este video comenzamos a ver lo que son formatos condicionales, que son distintos tipos de formato, tanto de color de la fuente, del fondo o de un objeto en sí mismo, que podemos configurar para que en base a un resultado tome una forma u otra. Sobre la matriz de SKU que estamos trabajando, vamos al apartado Formato y dentro vemos que hay una sección de formato condicional. Allí tenemos la posibilidad de seleccionar sobre qué campo queremos aplicar el formato y los que están habilitados son aquellos que colocamos en la sección de valores. Vamos a comenzar con el stock disponible y el formato que le vamos a dar es el de color de fondo. Con solo activarlo, Power BI coloca de manera predeterminada un formato más intenso a los valores más altos y más claro a los valores más bajos. En la sección de controles avanzados podemos modificar estos colores o crear otro tipo de regla para el criterio de coloración. Otro formato condicional se lo podemos colocar al campo días a quiebre de stock, como complemento del campo disponible, ya que el disponible indica un valor numérico y el días a quiebre da un pronóstico futuro de ese disponible. Para este campo vamos a utilizar una barra de datos. Al activar este formato condicional, Power BI agrega una barra en cada celda donde los valores más altos se va a visualizar la barra completa e irá decreciendo a medida que vayan disminuyendo. También contamos con controles avanzados donde podemos modificar los colores, disponer de un color para valores negativos y si queremos solo visualizar la barra sin los valores. Vamos a modificar el título de este campo para que quede más justificada la columna y ahí podemos ver cómo se dibuja la barra en cada celda. Otra manera de ir al menú del formato condicional es cliqueando en el menú del campo que queremos aplicar formato e ir al submenú Formato condicional, donde podemos aplicar o quitar en el caso de que ya tuviera uno. Otro estilo de formato condicional es la utilización de iconos para graficar ciertos niveles de valores. Por ejemplo, el indicador de rotación de inventario, vamos a colocar unos iconos que nos indiquen si estamos por encima o por debajo del objetivo. Y la regla va a ser, si el valor es menor que 2, que coloque la flecha roja, que indica que estamos por debajo del objetivo. El valor amarillo lo vamos a quitar, ya que la regla va a ser de cumple o no cumple el objetivo. Y por último, todo lo que sea mayor o igual a 2, que coloque la flecha verde. Con esas reglas, Power BI coloca el formato con el icono en el campo de la matriz. También podemos indicarle que solo muestre los iconos, ya que queremos saber si cumple o no cumple. Como dijimos al comienzo, los objetos visuales también podemos colocarles formato condicional. Por ejemplo, el gauge medidor, podemos indicarle que varíe su color en tanto estemos por encima o por debajo del target. Colocaremos una regla indicando que si está por encima o por debajo del número 2, que es el objetivo, coloque un color verde o rojo.
Y ya podemos ver el gauge, cómo varía su color en base al valor del indicador, ya sea que seleccionemos un fabricante, una categoría o un SKU directamente, el gauge va a indicar si está o no por encima del valor objetivo. Para ir finalizando, vamos a agregar un objeto visual que nos va a permitir tener una noción al momento de aplicar un filtro, de sobre cuántos SKU estamos viendo la información con respecto al total. Es decir, qué porción del inventario estoy analizando. Vamos a ir a más objetos visuales porque vamos a importar un objeto visual nuevo que no está dentro de los estándar que viene en la instalación de Power BI. Al cliquear en más objetos visuales, se abre la tienda de objetos de Power BI y en el buscador colocaremos Cylindrical Gauge. El tilde azul al costado del título indica que es un objeto visual verificado por Microsoft. Lo cliqueamos y presionamos en Obtener ahora. Veremos que debajo de los objetos visuales estándar se crea un apartado con los objetos visuales que importamos. Agregamos el objeto y vamos a crear una nueva medida que nos totalice la cantidad de los SKU, pero con la diferencia de que esa medida no debe afectarse a nivel de filtro cuando interactuamos con los distintos slicers y objetos visuales. Queremos que sea un valor prácticamente constante donde indique el total de códigos. La medida la vamos a llamar cantidad total de SKU y recordemos que cuando debamos cambiar la condición de filtro en una medida, utilizamos la función calculate. Entonces, la expresión del calculate va a ser un distinct count del campo SKU. Y la función de filtrado va a ser una denominada all, que es una función que considera toda la tabla sin ser afectada por los filtros. Corroboramos la medida, que tiene todos los valores del inventario, y cuando aplicamos un filtro, vemos que se mantiene el valor de manera constante. Colocamos la nueva medida en el campo máximo del objeto visual. Y en el campo valor actual, colocamos la medida de cantidad de SKU que no está fija. Entonces podemos ver cómo el nivel del objeto se va modificando a medida que filtramos distintos grupos de códigos. Y eso nos da visibilidad sobre qué cantidad de artículos estamos analizando. Con esta última visualización, finalizamos los contenidos del dashboard de inventario. En el próximo video, veremos en cámara rápida cómo aplicamos formato para darle estética y que el tablero sea más intuitivo y profesional.